Santander, allá esa zona de frontera que queremos tanto. Hablando de zona de frontera, pues mientras tomamos café, estoy aquí ya sentado con María Gabriela Sánchez Páez y ella es la coordinadora del movimiento en pro de los derechos humanos en Venezuela. Con ella vamos a hablar, obviamente, de este tema tan álgido que compete también a nosotros los colombianos porque somos países hermanos y más a nosotros aquí en la zona de frontera que somos totalmente unidos. Primero que todo, bienvenida María Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad del programa. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Venezuela y vamos a poner en contexto a la gente, porque obviamente hemos visto a través de los noticieros nacionales e internacionales de la gran problemática que se está viviendo en toda Venezuela. Así el gobierno quiere ocultarlo porque ha sacado del aire NTN 24, CNN. ¿Por qué ellos quieren ocultar lo que pasa en Venezuela? Pues bueno, la realidad en Venezuela, una de las cosas por las cuales se quiere ocultar lo que pasa en Venezuela es porque se maneja un doble discurso. ¿Sí? Ellos dicen que tienen un diálogo de paz, incluso hicieron una mesa de diálogo en donde proclaman la paz y mientras estaban proclamando la paz, detrás de las cámaras estaban matando a venezolanos en las calles. Por supuesto, en Venezuela no se cuenta con libertad de expresión y los medios de comunicación en Venezuela están realmente censurados, realmente no se sabe qué es lo que pasa en Venezuela. Los venezolanos mientras están protestando, mientras están matando a gente, como te digo, y mientras la Guardia Nacional Bolivariana está remitiendo contra el pueblo, que por cierto es una protesta netamente pacífica, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, están pasando películas o están pasando temas que realmente no competen a la realidad que pasa en el país. Bueno, ¿de dónde se origina la protesta, María Gabriela? Pues bueno, todo empezó, Venezuela viene recogiendo un historial con Hugo Rafael Chávez Frías, en donde se fue acumulando un descontento nacional. Todo revienta cuando Nicolás Maduro toma la presidencia, que efectivamente es una persona que no tiene la competencia para ser presidente, es claro, y evidente en su diálogo, en su discurso diario. Venezuela afortunadamente no son de partidos políticos diferentes. La protesta que se hace hoy en día no es una protesta del chavismo, no es una protesta de la oposición, es una protesta general del descontento venezolano. Y todo empieza cuando el 2 de febrero estudiantes del estado Táchira, de la Universidad de los Andes, salen a protestar contra la violación que existe pues en Venezuela. Hay una serie de ítems que simplemente los voy a nombrar y es súper rápido. La libertad de expresión, como te dije anteriormente, está censurada. Es increíble que en Venezuela toque hacer colas de 500, de 1000 personas para poder comprar un pollo. Hay escasez de alimentos básicos en la canasta básica, la canasta familiar, exactamente. La inflación es impresionantemente grande. Venezuela ha alcanzado un nivel de inflación del 100%, que eso no se había visto anteriormente, inclusive teniendo ahorita el valor del petróleo más alto que se ha logrado en el país, pues. Además de eso, la inseguridad, imagínate, el año pasado hubo más de 25.000 muertos asesinados por el AMPA común, solamente 25.000. Y mi pregunta para que el pueblo venezolano reflexione un poco más es: ¿cómo es posible que en Venezuela haya más muertos por violencia que en un país que está en guerra? Tienes toda la razón y por eso está dentro de los países más violentos del mundo. Y esto es un tema que el gobierno de Maduro quiere esconder, pero que obviamente no lo puede hacer. ¿Por qué los gobiernos internacionales no se han pronunciado cuando hemos visto a través de los medios de comunicación claramente en las imágenes cómo el ejército bolivariano arremete contra el pueblo directamente, cómo están haciendo atropellos a la dignidad humana? ¿Por qué no se ha pronunciado fuertemente la comunidad internacional? Bueno, en cuanto a la comunidad internacional, yo creo que hay dos ligas de comunidad internacional, se dividen en dos partes. La primera es la comunidad internacional que tiene poder jurídico o que tiene realmente una acción directa en Venezuela para poder combatir contra la violación de los derechos humanos, y la otra es el apoyo internacional en masa. El apoyo internacional en masa efectivamente lo tenemos. Si estás enterado en la alfombra de los Óscares, en cuanto a todos los artistas, hemos tenido apoyo internacional,
muchos países, más de 77 ciudades fuera de Venezuela se han pronunciado en pro de lo que está pasando en Venezuela, en contra de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, lo que pasa con las organizaciones internacionales, como tú sabes, Venezuela es un país muy rico en petróleo. Lamentablemente, ese petróleo no va dirigido el dinero a las cosas que deberían ser prioridad. Y pues bueno, las organizaciones internacionales se han pronunciado dos en favor de Venezuela, que es la Comunidad Europea, sí, que efectivamente está siguiendo paso a paso lo que pasa en Venezuela, pero no le compete, o sea, ellos no pueden hacer nada en Venezuela porque Venezuela es un país de los no aliados, ¿sí? Y está la comunidad de Estados Unidos, ¿sí? La Organización de Estados Americanos. ¿Qué ha manifestado Estados Unidos últimamente con relación a Venezuela? Estados Unidos realmente está preocupado, incluso McQueen ha pronunciado y le ha dicho al presidente Obama que por favor se mande un comité militar a Venezuela para ver qué realmente está sucediendo en Venezuela. Sin embargo, el ente político o el ente no gubernamental que le conviene o que le compete lo que ocurre en Venezuela es la OEA. Y la Organización de Estados Americanos, si tú sabes, la cabeza de ellos es Insulza, y él dijo claramente que no se iba a meter en los asuntos que pasan en Venezuela. Y ahí es cuando yo me pregunto, después de que hay tanta violación, de que abruptamente y de que fehacientemente se demuestra la violación de los derechos humanos, como el video que estamos pasando en estos momentos, ¿cómo es posible que lo nieguen? ¿Cómo es posible que digan en Mercosur que Venezuela está haciendo, por favor, que está sucediendo algo pacífico, que se está pidiendo una mesa de diálogo? Este video que te estoy mostrando fue después de la mesa de diálogo. Ah, ok. Entonces, o sea, es increíble, y me gustaría pues aprovechar el momento de llamar a las organizaciones internacionales que le compete el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a la información, que por favor dejen sus intereses personales, porque lo que se está viendo es la muerte de muchos venezolanos. Hasta el día de hoy hay 18 venezolanos muertos, 7 de ellos por tiros en la cabeza. Bueno, dicen algunos entendidos que lo que busca el gobierno es que la gente del común tenga miedo a salir a protestar, ¿cierto? Y lo que está buscando es eso, sembrar el miedo en la gente para que la gente no salga. Y hace muy poco también estaban celebrando los carnavales en Venezuela, que fue un hecho que también a mucha gente le irritó, porque decían, ¿cómo es posible que el gobierno de Maduro esté pensando en fiesta y en carnaval para buscar con el concepto del pan y circo tapar un problema que todo el mundo lo conoce? Y fue ahí donde la gente volvió a salir a las calles. La gente se va a vencer. ¿Qué va a pasar con el ciudadano del común? Pues bueno, la gente realmente no se va a vencer, no se va a cansar, pues. Cuando Nicolás Maduro dijo que las protestas estaban prohibidas, fue impresionante la reacción del pueblo venezolano. El pueblo venezolano salió a protestar, y mientras más amedrentamiento haya por la Guardia Nacional, es un alimento para los venezolanos para seguir saliendo, es otra causa para salir del país. Eso que hizo Nicolás Maduro con los carnavales, realmente fue una payasada. Lo que hizo fue una burla ante el sufrimiento de las madres de los estudiantes que han muerto, ante el sufrimiento de las personas que hoy en día están en Venezuela, están detenidas, más de 47 detenidos, más de 1044 personas presas. Es impresionante lo que pasa en Venezuela, y que Nicolás Maduro los trate de tapar, pero no ha ocurrido. Pues el pueblo venezolano, como yo te digo, despertó. El pueblo venezolano despertó, y la diferencia que tiene el pueblo venezolano en estos momentos con respecto al gobierno pasado, que es el de Chávez, es que efectivamente hay una escasez de alimentos, hay una escasez de inseguridad, o sea, en Venezuela hay una pobreza de todo, pobreza de educación, pobreza social, pobreza de comida. Es increíble que en Venezuela estemos viviendo, cuando nosotros llegamos a los centros, a los mercados, la gente te marca como si tú fueras un ganado, tú eres el número 937, y luego de que tú te haces esa cola de 937 personas, te venden 2 harina pan, o muchas veces te haces la cola y no hay nada. Permítame, vamos a hablar con televidentes en Ibagué. En Ibagué está don Jesús. ¿Cómo le va? Buenos días. Hasta don Jesús de Ibagué. Don Jesús, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo desde Ibagué. ¿Qué nos querías contar? ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, señor, bienvenido. Muy buenos días. Don Jesús, bienvenido a Café de la Mañana. ¿Qué nos quiere comentar? Es lo siguiente, pues yo de
visión propia o de experiencia propia tengo que comentarles lo siguiente. La niña que está ahí es venezolana. Sí, señor, es venezolana. Ella tiene que constar lo siguiente. Lo que pasa es que nosotros, los colombianos allá en Venezuela, estamos siendo estigmatizados. ¿Por qué? Porque ellos quieren esconder la realidad del país. ¿En qué sentido? En que el gobierno venezolano culpa al colombiano de la violencia que tiene allá. Y resulta que eso es un engaño el que le quieren presentar al mundo. Ese gobierno venezolano, boliviano, bolivariano que ellos inventaron, ese es represivo. Ese gobierno es de lo peor porque ellos armaron a unas milicias que son las que ahorita están saliendo a matar a la gente, que son los últimos personajes que quedan, que están apoyándolos, pero matando al propio pueblo. Y se crea es una guerra civil. Eso es lo que ellos piensan montar allá en Venezuela. Entonces, hace años nosotros anhelábamos con ser Venezuela, o sea, tener todo lo que tenía Venezuela, que era donde los mejores artistas llegaban, donde las cosas era lo mejor. Hoy en día los mismos venezolanos añoran tener lo que nosotros tenemos, que estamos empezando a tener pues buena cultura, buenas cosas, nuestros artistas están exportando, mejor dicho. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es darse en cuenta que ellos criaron ese mal porque ellos votaron por esa gente. Bueno, toca decir algo muy importante, pero vamos a recibir a Juan Carlos también, que está en línea con inquietud. Gracias.